El neobarroquismo en Boquitas Pintadas. Novela escrita por autor argentino, Manuel Puch. Presentación por Isan. Contexto histórico. La novela se desarrolla en la Argentina de los años 30, en una época de gran agitación social y política. La economía del país estaba en crisis, lo que provocó un aumento en la pobreza y el desempleo. La sociedad argentina se dividía en clases sociales muy marcadas, lo que generaba tensiones y conflictos. Argumento. La novela cuenta la historia de un grupo de mujeres que compiten por el amor de Juan Carlos Echapari, un hombre atractivo y seductor. La trama se desarrolla a lo largo de varias décadas y está marcada por la pasión, los celos y la venganza. A través de las diferentes voces narrativas, se van revelando secretos y traiciones que afectan a los personajes. Personajes. Juan Carlos Echapari, el objeto del deseo de las mujeres de la novela. Mabel y Nene, dos de las principales rivales por el amor de Juan Carlos. Doña Leonor, madre de Juan Carlos, que no aprueba su relación con ninguna de las mujeres de la novela. Pancho y la Gorda, dos amigos de Juan Carlos que también están involucrados en la trama. Estilo literario. Boquitas Pintadas es una novela neobarroca de la literatura latinoamericana. La estructura narrativa es no lineal y combina diferentes géneros literarios. Se utilizan cartas y diálogos fragmentados para crear un tono intimista y confesional. El lenguaje es exuberante, con muchas metáforas y descripciones detalladas. Características neobarrocas. El neobarroco es un estilo artístico que retoma las características del barroco del siglo XVII y surge en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por el uso de la ornamentación, la exageración y la complejidad formal. En la literatura, se manifiesta a través de un lenguaje ornamentado y exuberante que busca producir un efecto estético en el lector. Temas principales. El amor y la pasión. La rivalidad y los celos. El poder de las apariencias y el prestigio social. La soledad y la incomunicación. La muerte y la nostalgia. Adaptaciones. La novela ha sido adaptada al teatro y al cine en varias ocasiones. La versión cinematográfica más conocida es la dirigida por Leopoldo Torre Nilsson en 1974. Función estética del neobarroco en Boquitas Pintadas. La utilización de un lenguaje ornamentado y exuberante tiene una función estética, que busca producir un efecto en el lector. A través de la ornamentación y la complejidad formal, se busca crear una atmósfera de seducción y de fascinación. El neobarroco en Boquitas Pintadas se convierte en una herramienta para explorar los sentimientos y las pasiones de los personajes, así como para crear una atmósfera nostálgica y melancólica. Crítica social. La novela critica la hipocresía y la superficialidad de la sociedad argentina de la época. Se muestra cómo las apariencias y el prestigio social son más importantes que los sentimientos verdaderos de las personas. También se critica la falta de comunicación y el aislamiento emocional que sufren los personajes. Crítica del neobarroco. Aunque Boquitas Pintadas se inscribe dentro del movimiento neobarroco de la literatura latinoamericana, también se critica la superficialidad y la exageración del estilo. La utilización de un lenguaje excesivamente ornamental y barroco puede ocultar la falta de profundidad y de contenido en la obra. También se puede argumentar que el neobarroco puede ser un estilo elitista, que excluye a aquellos lectores que no tienen acceso a una educación literaria sofisticada. Legado literario. Boquitas Pintadas es considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina del siglo XX y ha influido en numerosos escritores. La novela ha sido objeto de estudio en las universidades de todo el mundo y se destaca por su estilo neobarroco, el cual ha sido una corriente influyente en la literatura latinoamericana del siglo XX, junto con el realismo mágico. El neobarroco ha sido una tendencia importante en la literatura latinoamericana y ha sido objeto de estudio en diversas instituciones académicas. Reflexión final. Boquitas Pintadas es una novela escrita por el autor argentino Manuel Puch, que se desarrolla en la Argentina de los años 30. La historia se centra en un grupo de mujeres que compiten por el amor de Juan Carlos Echapari, y está marcada por la pasión, los celos y la venganza. La novela se caracteriza por su estilo neobarroco, que utiliza un lenguaje exuberante y ornamentado para crear una atmósfera seductora y nostálgica. Además de explorar temas como el amor, la rivalidad y la hipocresía social, la novela también critica la superficialidad del neobarroco y su posible elitismo.
Boquitas Pintadas ha sido considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina del siglo XX y ha influido en numerosos escritores. Fin. El neobarroquismo en Boquitas Pintadas. Novela escrita por autor argentino, Manuel Puch. Presentación por Isan.